Hola amigos, mi nombre es Anderson Martínez, para los que no me conocen, y estoy estudiando terapia respiratoria en la Fundación Universitaria de la Andina. Y hoy les vengo a hablar sobre la fisiología pulmonar, ¿sí? Bueno, al pulmón lo cubren dos capas protectoras que serían las pleuras, ¿sí? La pleura visceral, que es la pleura interna, ¿sí? Que está cerca del pulmón, y la pleura parietal, que está cerca de los arcos costales, ¿sí? Bueno, el pulmón tiene un proceso de distensibilidad que lo que hace es que se facilite, hace que facilite el pulmón y el tórax para que tenga una expansión normal, ¿sí? No se expanda demasiado, sino que sea estable, ¿sí? Y esto lo que la determina es el volumen de oxígeno que entra al pulmón y la elasticidad. Bueno, como todos sabemos, el pulmón está diseñado para el intercambio gaseoso. Ya todos eso sabemos, ¿sí? Bueno, pero su principal función es permitir que el oxígeno se desplace desde el aire hacia la sangre venosa, ¿sí? Y que el dióxido de carbono haga en sentido opuesto, ¿sí? Que salga del capilar al alveolo hacia el exterior, ¿sí? Bueno, nosotros comenzamos por la interfase hematogaseosa, donde se hace el proceso del intercambio gaseoso, donde está el aire que entra desde la atmósfera hasta el oxígeno que entra al alveolo y al capilar, donde se hace el intercambio, ¿sí? Acá hablamos de la ley de Fick, la ley de la difusión, ¿sí? Que dice que la cantidad de gas que se mueve a través de una lámina, ¿sí? De tejido es directamente proporcional a la superficie, ¿sí? E inversamente proporcional a su espesor, ¿sí? Bueno, en su estructura iniciamos desde la tráquea, los bronquios principales derecho e izquierdo, después los bronquios lobulares, que serían estos, ¿sí? Y luego los segmentarios, que serían los bronquiolos, los sacos alveolares, ¿sí? Los tubos ramificados, que se vuelven más estrechos. Cada vez la pared se va disminuyendo, ¿sí? Bueno, iniciamos con la zona de conducción. Como vemos, inicia desde la tráquea, desde la Z0 hasta la Z16, donde termina con bronquios terminales. Y la zona de transición y respiratoria inicia con bronquios respiratorios desde la Z17 a los sacos alveolares, donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, ciclo ventilatorio es el volumen y tiempo que se hace en una inspiración y una expiración. Como vemos en esta gráfica, la inspiración dura menos y el momento de la exhalación o expiración dura más, el tiempo es más prolongado. Inspiramos rápido y exhalamos con un tiempo determinado, no exhalamos, no expiramos de una vez. Bueno, y seguimos con los volúmenes y capacidades residuales, ¿sí? Donde encontramos el volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira y se expira en cada respiración normal, ¿sí? Después el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de aire máximo que se puede inspirar, ¿sí? Partiendo de una inspiración normal, ¿sí? Pues el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen máximo de aire que se puede expirar después de una expiración normal, ¿sí? Después el volumen de reserva, ¿sí? O el volumen residual, que es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración máxima. Es el volumen que siempre va a quedar en los pulmones, ¿sí? Bueno, entonces vamos con la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire que hay en los pulmones después de una expiración normal, y es igual al
volumen residual más el volumen residual expiratorio, ¿sí? Entonces, acá la capacidad inspiratoria, que es el volumen que una persona puede inspirar después de una expiración normal, ¿sí? Que es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y la capacidad vital o la capacidad pulmonar total es el volumen de aire que se exhala después de una inspiración máxima. Abarca los volúmenes de reserva expiratoria, inspiratoria y volumen corriente. Bueno, encontramos unos flujos de aire, ¿sí? Que entran y salen de los pulmones. Encontramos el flujo turbulento, el flujo laminar y el flujo transicional, ¿sí? Donde encontramos el flujo turbulento es en las tráqueas y vías grandes, ¿sí? En los bronquios principales, ¿sí? Y los transicionales ya hacen la ramificación en los bronquios lobulares, ¿sí? Ya donde empieza a partir, donde hay una transición de aire, y vías periféricas ya es donde se encuentra el sacro alveolar o al alveolo, que es donde el aire es laminar. Bueno, cuando hablamos de ventilación-perfusión, hablamos primero de ventilación, que es el proceso de movilizar aire desde la atmósfera hasta los pulmones y viceversa, ¿sí? Generando el intercambio gaseoso donde entra O2 y sale CO2, ¿sí? Y cuando hablamos de perfusión, es el riego sanguíneo que va a tener el pulmón para movilizar ese oxígeno desde el pulmón hacia los tejidos, donde el oxígeno sale del alveolo pulmonar, ¿sí? Y se une con la hemoglobina generando oxiomoglobina, ¿sí? Y esto se va a las células del cuerpo, a los diferentes tejidos del cuerpo. Ya cuando esta sangre rica en oxígeno se va por diferentes tejidos, ya el oxígeno va disminuyendo, ¿sí? Y después llega por las venas cavas, ¿sí? Por la aurícula derecha, ¿sí? Pasando después por el ventrículo derecho, y después esa sangre pobre en oxígeno pasa por la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar cabe aclarar que es la única arteria que transporta sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Y después otra vez pasa al pulmón, y ahí es donde elimina todo el CO2 por la exhalación, y otra vez vuelve el proceso de ventilación y perfusión que sale por las venas pulmonares, aurícula derecha, ventrículo derecho y después todo el tejido sanguíneo. Control respiratorio. Bueno, este es un inicio espontáneo, de repente, que no es pensado, ¿sí? Tiene un mantenimiento automático por el sistema nervioso central, ¿sí? Autorregulando la frecuencia respiratoria, donde hace que la frecuencia respiratoria esté estable y no esté aumentando, ¿sí? Y esto lo que hace que genere eso es a través de unos receptores centrales y periféricos, ¿sí? Que pues eso está situado en el sistema nervioso central, en el tronco del encéfalo, ¿sí? En el bulbo raquídeo, haciendo que haya una sincronización. Alteración de ritmo y patrón respiratorio, ¿sí? Esos son patrones anormales de la respiración. Cuando hablamos de Cheyne-Stokes, caracterizado por un incremento paulatino en la profundidad y velocidad de la respiración. Cuando hablamos del de Biot, es una respiración normal con prolongues, ¿sí? Con pausas. Y cuando hablamos de Kussmaul, es una respiración aumentada con velocidad. En la fisiopatología del enfisema pulmonar encontramos la pérdida de elasticidad del tejido pulmonar, ¿sí? Donde se muestra por el aumento de la compliance estática, ¿sí? Que es el grado de distensibilidad o elasticidad del pulmón.
También encontramos la dilatación alveolar, donde se muestra por el aumento de la capacidad funcional residual y del volumen residual. Existe también la superficie alveolar irrigada, producida por la destrucción de tejido pulmonar con formación de vesículas enfisematosas. Estos cambios también originan trastornos en la capacidad de difusión. Y por último encontramos el aumento de la resistencia vascular del pulmón, ¿sí? Que eso es producido por estenosis funcional de las arteriolas y pérdida capilares en las áreas hipoventiladas. Estas alteraciones producen en el cor pulmonar más que todo. Bueno amigos, espero les haya gustado, hayan aclarado muchas dudas y bueno, no se les olvide suscribirse, darle like y gracias por su atención. Hasta la próxima.